Si hoy te despertaste sintiendo un peso persistente en la nuca o notaste pequeñas manchas flotantes cruzando tu campo de visión, tu cuerpo podría estar intentando evitar un ACV ahora mismo. Existe una ventana crítica de 30 minutos justo después de despertar, donde la mayoría de los eventos fatales ocurren. Y el mayor error que puedes cometer es racionalizar ese malestar como un simple cansancio o estrés pasajero. Ese retraso en la percepción es lo que transforma una señal de alerta en una emergencia irreversible. Hoy aprenderás a identificar las 6 señales invisibles que la presión envía antes de subir peligrosamente y cómo dominar el tiempo a tu favor. Te revelaré cómo hacer una detección rápida en 15 segundos, por qué esa ventana matutina es tan mortal y el paso a paso exacto para actuar si el aparato marca números alarmantes. Saldrás de aquí con un método de monitoreo y un plan de prevención para retomar el control total de tu corazón. El riesgo de la hipertensión no es lo que sientes ahora, sino lo que está haciendo en silencio mientras ignoras estos pequeños avisos. Imagina una manguera de jardín con un nudo apretado. El agua sigue siendo empujada, pero como no tiene por dónde salir, la presión aumenta tanto que la goma comienza a crear grietas invisibles o puede estallar en los puntos más delgados y sensibles. En tu cuerpo, esos puntos son las arterias del cerebro y de los ojos. El costo de esperar a que pase es permitir que esa presión excesiva desgaste tus paredes arteriales minuto tras minuto, transformando un síntoma leve en un daño permanente. Es una cuenta regresiva silenciosa que puede ocurrirle a cualquier persona, especialmente si vives una rutina estresante o ya has pasado los 45 años, momento en el que el sistema vascular comienza a exigir una atención redoblada y vigilancia constante. Muchas veces a la presión alta se le llama la asesina silenciosa, porque no causa fiebre o un dolor de muelas insoportable que te obligue a detenerlo todo. Actúa como un invasor sutil que se disfraza de cansancio cotidiano o de una noche mal dormida. Si te despiertas con la nuca pesada y decides tomar un café cargado para despertar, podrías estar echando gasolina a un incendio que ya ha comenzado. Sin la medición correcta y la interpretación de estas señales atípicas, quedas vulnerable justamente en el periodo más peligroso del día. Entender que estos síntomas no son solo molestias, sino alertas de que tu sistema está operando al límite, es la diferencia entre mantener tu independencia o enfrentar las consecuencias graves de un evento vascular. Ahora que entiendes la magnitud del riesgo, vamos a aprender a leer lo que tu cuerpo está gritando en silencio a través de un método simple. Para que nunca más te tomen por sorpresa, necesitas dominar el método OONT. Es una herramienta de triaje rápido que cualquier persona puede aplicar en pocos segundos para decidir si debe o no buscar ayuda inmediata. El primer O se refiere a tus ojos. Ve al espejo y busca manchas rojas en lo blanco de los ojos o percibe si hay puntos brillantes, como si fueran pequeños destellos cruzando tu visión. El segundo O es para tu oído. En un ambiente silencioso, presta atención a si existe un zumbido rítmico, como si pudieras escuchar tu propio corazón latiendo dentro de la cabeza. Estas son señales de que el flujo sanguíneo está encontrando una resistencia peligrosa y tu cuerpo está señalando que las ventanas de tu corazón, tus ojos, ya están bajo sobrecarga. La segunda parte del método se enfoca en la mecánica de tu cuerpo con la N de nuca y la T de tontura, mareo. Para probar la nuca, intenta tocar el pecho con el mentón y siente si hay una rigidez inusual o un peso que parece tirar de tu cabeza hacia atrás. Esa cefalea en la base del cráneo es uno de los avisos más clásicos de un pico de presión. Por último, evalúa la tontura. Al levantarte o cambiar de posición rápidamente, siente si el mundo gira de forma súbita o si pierdes el equilibrio por un instante. Si identificas cualquiera de estas señales combinadas, no intentes ignorar el malestar esperando que desaparezca solo con el descanso. Este método transforma síntomas vagos en una lista de verificación objetiva que elimina la duda en el momento del nerviosismo. Al aplicar el OONT, dejas de ser una víctima del azar y te conviertes en el monitor activo de tu propia integridad física. Recuerda siempre que el dolor no es el único marcador de peligro.
y la ausencia de este no significa seguridad total cuando estas señales específicas aparecen. La regla de oro a partir de hoy es simple y debe grabarse en tu memoria para salvar tu vida o la de alguien a quien amas. Si sentiste el peso, mediste el riesgo. No esperes al dolor para salvar tu corazón. En el primer minuto, tras identificar una señal del método OONT, debes interrumpir cualquier actividad física o mental estresante. Siéntate inmediatamente en una silla cómoda, con la espalda apoyada y los pies descruzados en el suelo. No intentes caminar para ver si pasa, y no te acuestes completamente, ya que mantener la cabeza levemente elevada ayuda a reducir la presión intracraneal. El objetivo aquí es poner el cuerpo en reposo absoluto para que el sistema vascular no tenga que luchar contra el esfuerzo del movimiento. Respira de forma calma y profunda, evitando hablar o gesticular, creando un ambiente de silencio a tu alrededor para que los estímulos externos no eleven aún más tu frecuencia cardíaca. Entre el primero y el quinto minuto, realiza la medición de la presión arterial utilizando el brazo izquierdo, manteniendo el manguito a la altura del corazón. Es fundamental que no hables durante este proceso y que el brazo esté relajado sobre una superficie firme. Si el visor registra valores por encima de 16/10, 160/100 milímetros mercurio y presenta síntomas como la nuca rígida, los puntos brillantes en la visión o el zumbido pulsátil, la situación ha pasado de una simple alerta a una urgencia. No esperes una segunda medición para confirmar lo obvio. El tiempo de reacción ahora dictará la preservación de tus funciones cerebrales y cardíacas en las próximas horas. De los 5 a los 10 minutos, si los valores permanecen altos y los síntomas persisten, contacta inmediatamente al servicio de emergencia local o pide a alguien que te lleve a la unidad de pronta atención más cercana. Mientras esperas el socorro, aprovecha para aflojar ropas ajustadas, como cinturones, corbatas o cuellos, garantizando que nada restrinja tu circulación o respiración. Anota en un papel el valor exacto de la presión que mediste y el horario en que comenzaron los síntomas. Esta información será el mapa que el equipo médico utilizará para decidir la velocidad y el tipo de medicación necesaria para estabilizar tu cuadro con seguridad. En este protocolo de acción, lo que no haces es tan importante como lo que haces. Bajo ninguna circunstancia tomes dosis extra de medicamentos por cuenta propia, ni aceptes recetas caseras de terceros. No bebas grandes cantidades de agua rápidamente, ya que el aumento súbito del volumen de líquidos en la sangre puede sobrecargar aún más tu sistema circulatorio en crisis. Y principalmente, nunca intentes conducir si sientes mareo o visión borrosa. El riesgo de un desmayo al volante transforma una emergencia médica en un accidente fatal. Mantén la calma, sigue el paso a paso y confía en el protocolo que acabas de aprender. El error mortal más común es la racionalización peligrosa, el hábito de encontrar una excusa lógica para una señal biológica de alerta. Es el momento en que sientes la nuca pesada y te dices a ti mismo que es solo el calor, o que las cuentas se están acumulando y esto es preocupación. Este contraste entre la regla correcta y la excusa mental es lo que impide que las personas busquen ayuda a tiempo. Cuando racionalizas, silencias la única alarma que tu cuerpo posee. La verdad es que la presión alta no avisa con un dolor de muelas o fiebre alta. Avisa con señales sutiles que se confunden fácilmente con el estrés del día a día. Esto es lo que toma a las personas desprevenidas. Esperan un dolor insoportable que, en muchos casos, nunca llega antes del evento grave. También necesitas estar atento a las señales que no parecen obvias a primera vista. Además del método OONT, existen excepciones y síntomas adicionales que funcionan como un código secreto de tu cuerpo. Un cansancio extremo y súbito, sin que hayas realizado ningún esfuerzo físico, o palpitaciones que hacen que el corazón parezca estar latiendo en la garganta, son indicativos de que la bomba cardíaca está sufriendo para vencer la resistencia de las arterias.
Muchas veces, la persona cree que solo se está resfriando o que necesita una vitamina, cuando en realidad su presión está en 15/10. Ignorar estos avisos porque no encajan en la imagen clásica de una emergencia es un error técnico que puede costar tu movilidad en el futuro. Otra trampa común ocurre en el momento de la medición. Medir la presión justo después de tomar una taza de café cargado, después de fumar o inmediatamente después de un ataque de ira entregará un resultado momentáneamente alterado que puede enmascarar tu realidad basal. El peligro real no es el pico de presión causado por un susto, que pasa rápido tan pronto como te calmas, sino la presión que se mantiene alta incluso después de 15 minutos de reposo absoluto. Si tu cuerpo no logra bajar la presión por sí solo mientras estás sentado y en silencio, el sistema de autorregulación ha fallado. Ahora sabes que un síntoma en la cabeza, sumado a una presión por encima de 14/9, es invariablemente una alerta roja que exige acción inmediata. Comprender estos matices te retira del grupo de riesgo de la desinformación. Ahora sabes que la hipertensión no es una cuestión de sentir o no sentir, sino de monitorear y actuar con precisión técnica. Has aprendido a identificar las señales clásicas, las excepciones silenciosas y, principalmente, a evitar el error de subestimar lo que tu cuerpo está comunicando. El conocimiento de estas capas de protección te convierte en alguien preparado para lo inesperado. Ahora que has dominado qué hacer en la crisis y cómo evitar los errores fatales, vamos a entrar en la parte que te devuelve el consejo definitivo. Cómo transformar tu cuerpo en un ambiente donde la presión alta no logre sostenerse. Ahora llegamos a la parte que te devuelve el control. El miedo a la presión alta solo existe mientras te sientes un rehén de tu propio cuerpo, pero la prevención es un plan de pequeñas decisiones concretas que cambian la biología de tus arterias. El primer paso para reducir el riesgo es atacar el exceso de sal, limitando el consumo a solo 5 gramos por día, lo que equivale a una cucharadita rasa para todas las comidas. Otro hábito poderoso y simple es beber 500 mililitros de agua justo al despertar. Esto ayuda a regular el volumen de sangre en tu sistema tras horas de deshidratación nocturna y auxilia en la estabilización de la volemia. Pequeñas elecciones diarias, como caminar por solo 20 minutos, funcionan como un remedio natural, ayudando a bajar la presión basal y fortaleciendo el músculo cardíaco para que no tenga que hacer tanta fuerza. El control definitivo también pasa por la calidad de tu descanso. La apnea del sueño y las noches mal dormidas son desencadenantes directos para la hipertensión matutina, ya que el cuerpo interpreta la falta de oxígeno o de reposo como un estado de estrés continuo, manteniendo la presión elevada desde el primer minuto del día. Haz de la higiene del sueño una prioridad. Apaga las pantallas más temprano y garantiza que tu habitación sea un ambiente de recuperación real. Además, comprométete con un chequeo anual que incluya el examen de fondo de ojo y la evaluación de la función renal. Recuerda que los ojos y los riñones son los primeros en sufrir con la presión alta. Monitorearlos es como tener un sensor de seguridad que avisa mucho antes de que el sistema entre en colapso total. Transformar tu rutina no exige cambios hercúleos, sino constancia en decisiones simples. Si tienes antecedentes familiares o vives bajo presión constante, estos 5 hábitos, reducción de sal, hidratación matinal, caminata, sueño de calidad y exámenes regulares, forman una armadura contra la asesina silenciosa. No necesitas vivir con miedo a un pico súbito si estás construyendo arterias más flexibles y un corazón más resistente todos los días. Al asumir este plan de acción, dejas de ser alguien que solo reacciona al malestar y pasas a ser el arquitecto de tu propia longevidad, garantizando que tu cuerpo trabaje a tu favor y no en tu contra. Para visualizar cómo sucede este cambio, observa el caso de María, quien vivía en la etapa de prehipertensión. Con frecuencia sentía ese peso incómodo en la nuca al final del día y creía que era solo el cansancio acumulado del trabajo. Tras entender los riesgos y el funcionamiento silencioso de la presión, María tomó una decisión. En lugar de esperar por un susto mayor, comenzó a mapear su presión diariamente durante una semana. Este pequeño gesto de atención reveló que sus niveles estaban frecuentemente en el límite de 14/9, incluso cuando se sentía bien.
Fue el choque de realidad necesario para que cambiara el salero de la mesa por condimentos naturales y hierbas aromáticas, reduciendo drásticamente el sodio sin perder el placer de comer. La transformación de María no fue de la noche a la mañana, sino que siguió una progresión realista. Incluyó caminatas leves temprano por la mañana y comenzó a priorizar su hidratación. Al principio, la dificultad era vencer el deseo de racionalizar la falta de tiempo, pero la recompensa llegó más rápido de lo que esperaba. En pocos meses, María no solo vio su presión estabilizarse en 12/8, sino que también perdió 4 kilos y notó que aquel peso constante en la nuca simplemente desapareció. Su cuerpo dejó de gritar porque el ambiente interno finalmente se volvió equilibrado. La historia de María demuestra que la prevención no es un castigo, sino una liberación. Dejó de ser alguien que vivía a la sombra de una posible emergencia para convertirse en una mujer con energía renovada y total conciencia sobre su salud. Al ver los resultados en el visor del aparato y en la forma en que se sentía al despertar, la ansiedad de María dio lugar a una sensación de logro. Tú puedes seguir el mismo camino. El objetivo de conocer estos métodos es justamente reducir la ansiedad a través del conocimiento práctico, permitiéndote vivir con la ligereza de quien sabe exactamente cómo proteger su propio corazón. Ahora que dominas el método, tu misión es transformar este conocimiento en una red de seguridad familiar. El siguiente paso es convertirte en un multiplicador. Reserva 2 minutos hoy para enseñar el método OONT a quienes viven contigo. Explica qué significa cada letra y cómo identificar las señales en los ojos, la nuca y el equilibrio. Más que hablar, haz un breve simulacro práctico. Muestra cómo usar el tensiómetro digital correctamente, reforzando que el brazo debe estar relajado y a la altura del corazón. Cuando todos en casa saben qué observar, el tiempo de respuesta en una emergencia disminuye drásticamente, y la responsabilidad de monitorear la salud deja de ser una carga solitaria para convertirse en un cuidado compartido. Para facilitar la acción en los momentos de tensión, organiza la información vital de forma visible y accesible. Crea una tarjeta de emergencia para cada miembro de la familia y colócala en la billetera o detrás de la funda del celular. En esa tarjeta, escribe el nombre de cada medicamento en uso, la dosis exacta y el número de contacto del médico de confianza. Tener estos datos a mano ahorra minutos preciosos en caso de que necesites proporcionar información al equipo de emergencias. La organización elimina el pánico de la ecuación y te permite mantener la cabeza fría para ejecutar el protocolo que aprendiste aquí. Otra estrategia eficaz es crear recordatorios físicos en los puntos ciegos de la casa. Pega un pequeño aviso en la puerta del botiquín o cerca del espejo del baño con la frase «Nuca pesada, mídela ahora». Estos activadores visuales combaten la tendencia natural de racionalizar los síntomas e ignorar el peligro matutino. Transformar el monitoreo en un hábito familiar elimina el estigma de la enfermedad y lo sustituye por una cultura de prevención y cuidado. Si organizas esta información ahora, en un momento de calma, estarás garantizando que la ejecución sea automática y precisa en el momento de la crisis. Al entrenar a tu familia y organizar tus datos, estás montando un plan de defensa robusto. Imagina la tranquilidad de saber que tu cónyuge o tus hijos saben exactamente cómo actuar si te ven presentando una señal de mareo o visión borrosa. Este preparo social es lo que diferencia a una familia vulnerable de una familia protegida. El conocimiento que has adquirido hoy no debe detenerse en ti. Es una herramienta de supervivencia que gana fuerza cuando se comparte. Mañana temprano, antes del primer café, realiza tu primera prueba práctica e invita a alguien a aprender contigo. ¿Recuerdas aquella escena del inicio, de despertar con un peso en la nuca y dudar si era solo la almohada? A partir de hoy, esa duda ya no existe. Ya no eres la persona que espera para ver o que racionaliza señales de alerta como si fueran solo estrés. Ahora posees la mirada entrenada para detectar 2 puntos brillantes en la visión, el oído atento al zumbido pulsátil y el protocolo exacto para actuar si el visor marca números peligrosos. Cerramos aquí el ciclo completo. Aprendiste a reconocer el riesgo en segundos,
a evitar el error mortal de ignorar la ventana matutina y a construir una rutina de prevención que devuelve la seguridad a tus días. El control de tu salud ha vuelto a tus manos y la asesina silenciosa ya no tiene el beneficio de tu desconocimiento. Si conoces a alguien que vive quejándose de dolor en la nuca o que tiene un tensiómetro guardado en el cajón juntando polvo, envíale este video ahora. Este simple gesto puede evitar una atención de emergencia mañana. Quiero que comentes aquí abajo. ¿Cuándo fue la última vez que mediste tu presión? Hagamos un compromiso real. Mañana temprano, justo después de despertar y antes del café, aplica el método. Mide tu presión y anota el valor. Si el resultado es superior a 14/9, no lo ignores. Busca a tu médico y llévale tus anotaciones. Tu salud es una construcción diaria, y con las herramientas correctas, tú eres el mayor guardián de tu propio corazón. Si sentiste el peso, mediste el riesgo. No esperes al dolor para salvar tu vida.